Luz Radio 102.9 presenta Gente de Palabra, con el poeta Carlos Ildemar Pérez junto a Luis Peroso Cervantes, un programa dedicado a la promoción de la poesía como la máxima expresión de los saberes y el arte. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Gente de Palabra, donde promovemos el pensamiento poético, la poesía y todo lo que tiene que ver con la creación e imaginación del poema. Les habla Carlos Ildemar Pérez, certificado de locutor número 42.455, en compañía del poeta Luis Peroso Cervantes. Nuestras redes sociales son @Gente de Palabras en Twitter, en Instagram, Gente de Palabra, y en Facebook nos puedes conseguir con nuestro fanpage Gente de Palabra. Un placer conversar con usted, maestro Carlos Ildemar Pérez. También les recordamos nuestros números de teléfono, el 0414-060-4028 y el 0414-624-9294. Muy buenas tardes, Luis Peroso. Trabajan en la dirección de la emisora el profesor Jesús Urbina. La producción general de Luz Radio, Moraima Gutiérrez. Y nos acompaña en los controles Franklin Palomar. Muy bien, vamos entonces con nuestra sección Manifiesto Poético. ¿Para qué sirve la poesía? Para recuperar el brillo secreto de las cosas. Para que las palabras vibren inconteniblemente. Para reconciliar al asombro con la realidad. Para reunir a los intereses sagrados del hombre en torno a algo inmortal. Para recuperar siglos de silencios. Para ruborizar a Dios con la belleza innovada de las palabras. Para intentar decir infinitamente quiénes somos y cuándo somos en profundidad. Para incendiar el corazón de lo imposible. Para vitalizar la escritura y hacerla nuestra libertad. Para dignificar el sonido mágico de nuestra voz. Para dar a los hombres la trascendencia del ser. Para poetizar lo real con inagotable insistencia. Adivina, adivinador. De la literatura, lo mejor. Reto al lector. Entonces, continuamos en Gente de Palabra. Todos ustedes saben que nuestra dinámica a lo largo de todo el programa es intentar adivinar quién es este autor. Hoy traemos a un autor del Cono Sur. Muy bien, del Cono Sur. Es uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Además de eso, escribe varios géneros literarios, no solamente poesía, sino también la narrativa y el ensayo. Sí, y además de eso, es un gran ficcionador. ¿Y qué tenemos para los que acierten a dar con el nombre de este escritor o escritora? Bueno, el nombre de este escritor que tiene 3 partes, ¿no? Vamos a quienes acierten, vamos a obsequiarle un texto de Orhan Pamuk. Pamuk, que es titulado La Vida Nueva, es Premio Nobel de Literatura del 2006. También es un escritor, es importante hacer la referencia, es uno de los escritores importantes, nacido en Estambul, y donde desarrolla en esa ciudad, desarrolla toda su obra literaria. También vamos a estar obsequiando libros de quien será nuestra autora reseñada en el Tragalibros, la poeta María Gabriela Rosas. Tenemos para ustedes entonces el libro Quebrantos, editado por Ediciones del Movimiento, para los que acierten a través de nuestras redes sociales, @Gente de Palabras en Twitter, @Gente de Palabra en Instagram y en Facebook, Gente de Palabra. O en nuestros teléfonos 0414-624-9294 o el 0414-060-4028. Entonces este es un escritor que tiene primera cualidad
llegó a vivir mucho tiempo, ¿no? Sí. Era cuentista y era poeta. Sí. Es del cono sur del... Así es. Y se casó bastante mayor también. Se casó con una estudiante de él, con una mujer que lo admiraba mucho. Sí, claro que sí. Y que ahora mantiene su fundación. Además, es muy admirado en Europa porque funda él mismo una literatura extraordinaria. Es un maestro de lo, pudiéramos decir, de la literatura fantástica. Creo que hemos dicho bastante. Sí, entonces están todos invitados a participar. Así es. El Tragalibros. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra con el poeta Carlos Ildemar Pérez, quien les habla, y el poeta Luis Peroso Cervantes. Hoy vamos a hablar de una poeta que está residenciada en la ciudad de Caracas, es una gran amiga además. Y Luis, ¿qué los tiene por allí? Bueno, aquí en mi mano tengo el libro Quebrantos de la poeta María Gabriela Rosas. Este poemario está publicado por nuestra editorial, por Ediciones del Movimiento, y fue presentado recientemente el año pasado, en el mes de noviembre, en la ciudad de Caracas, y anteriormente en el mes de octubre en el marco del Festival de Poesía de Maracaibo. Vamos a ver, yo creo que pudiéramos leer un breve poema. Claro, sería libro, maravilloso. De una vez. Este poema se titula Lunes y dice así: la belleza trae la boca llena, nunca fueron tus manos, eran tus besos los que me sostenían. Qué hermoso poema de amor. María Gabriela Rosas, como se llama realmente, aunque su nombre artístico es Gabriela Rosas, nace en Caracas en el año 1976, es poeta y narradora. Sus poemas han sido traducidos al italiano, al catalán, al portugués y al griego. Es ganadora del primer Premio Nacional de Poesía para Jóvenes Pérez Bonalde en 1995 y ganadora del primer premio de la Bienal Nacional de Literatura Lida Franco Farías en el año 2014. Y además usted ha hecho jamming con ella también, tanto en Caracas como aquí en Maracaibo, ¿no es así? Nosotros la hemos pasado muy muy bien y pertenecemos a los tres, ¿verdad? Al libro 102 Poetas Jamming, editado por la editorial Oscar Tolman Editores. Quizás la editorial, esta edición es del año 2000, no sabría decirlo ahorita, poeta. Bueno, déjeme Está un poco escondida. Bueno. Lo cierto es que esta antología recoge a 102 poetas contemporáneos de Venezuela que asistieron a el Ateneo de Caracas a participar en esta maravillosa actividad llamada el Jamming Poético. Muy bien, es del 2014. Del 2014 la antología. En esa antología aparece mi maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez, sí. Aparece el poeta Armando Rojas Guardia, aparece el poeta Alfredo Chacón y una infinidad de poetas, Leonardo Padrón, una cantidad de escritores importantes de la ciudad que refleja, creo yo, el pulso de la literatura y de la poesía en este momento. También tenemos en la mano otro libro de María Gabriela Rosas, Agosto Interminable, que es su segundo poemario. Muy bien. Colección Vitrales de Alejandría. Como les comentaba, ella ha publicado hasta el momento 3 poemarios, uno llamado La Mudanza, otro llamado Agosto Interminable y este hermoso poemario Quebrantos. También tiene una pequeña plaquette que usted tuvo la amabilidad de presentar hace unos años, que se llama Blandos. Sí, muy bien. Son los textos muy hermosos. Además, yo quiero resaltar de esta poeta algo que es importante para la promoción de la poesía, Luis Peroso, como es la lectura en voz alta, la lectura frente al público. Y es una poeta que tiene muchos recursos teatrales, que genera un contacto, una fricción, una captación inmediata. Inmediato. Sí, inmediato, exactamente. Fue la ganadora del primer slam poético de Caracas. Qué bien. Entonces estar con ella allí leyendo poemas es realmente es una experiencia verdaderamente hermosa y muy seductora. La poesía tiene esto, ¿no? Tiene ese carácter seductor. Y en ella, en Gabriela Rosas, se cumple perfectamente
ese recurso mágico que se establece cuando el poeta lee para un público. Voy a leer un poema del libro Quebrantos, ¿no? Voy a leer este poema que se llama Postal. Dice: una boca es solo eso, hasta que te abre en dos y habita la tormenta que eres. Entonces tiemblas. En una boca cabe toda la lluvia. Muy bien, son poemas para esta tarde llena de tantas cosas hermosas a través de nuestro programa Gente de Palabra. Luis, además, ella es una de las poetas importantes en la, vamos a decirlo así, en la tendencia de la poesía hecha por mujeres en Venezuela, donde el contenido lírico, vamos a decirlo de alguna manera, de una especie de neorromanticismo, pero desde una visión femenina, es verdaderamente digno de resaltar. Tuvimos la oportunidad de estar en el momento de la presentación de este libro en la lista de los libros más vendidos de la ciudad de Caracas, en ese momento, en el mes de noviembre. Bueno, vamos a hacer un reconocimiento musical, la mejor música de Luz Radio. Vamos a escuchar a Tracy Chapman y a Eric Clapton contando una canción a dúo de las más famosas de Tracy Chapman por Luz Radio 102.9 FM. Ya volvemos. Gente de Palabra. Habla Palabra. Nuestra entrevista en Gente de Palabra. Estamos de nuevo aquí con nuestro programa Gente de Palabra, que es todos los viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Es el programa del poeta Carlos Ildemar Pérez, el director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, en compañía del joven poeta Luis Peroso Cervantes, presidente del Movimiento Poético de Maracaibo. Hoy nuestra entrevista no va a ser completamente imaginaria, aunque sí la edad de nuestro entrevistado. Yo he tenido el placer de preparar una serie de preguntas para que me las responda el autor del poemario, libro de ensayos, libro de texto, novela, diferentes formas, el autor del libro La mano de obra, que es el poeta Carlos Ildemar Pérez. Pero el autor de este libro tenía 37 años. Entonces yo quiero hacerle a quien es mi maestro una serie de preguntas en base a su libro para ver cómo responde ahora frente a los años que han pasado, que no son ni más ni menos que casi 15 años, porque este año Carlos Ildemar Pérez cumple 52 años y esto lo escribió a los 37. Hace 15 años estabas escribiendo La mano de obra. Bueno, ¿Qué siente respecto a eso? Esa cosa de las edades, Luis, no me acompleja, porque el poeta inglés T.C. Eliot, premio Nobel de Literatura, que escribió 2 libros maravillosos, o 2 poemas largos maravillosos, uno titulado Tierra Baldía y otro 4 cuartetos, dice que el poeta de los seres humanos es el más viejo de los seres humanos. Así que yo creo que el poeta no solo nace niño y vive como un niño, sino que además también es un niño que piensa como un anciano. ¿Qué preguntas me tiene usted, Luis Peroso? Pero antes de entrar en preguntas, yo quiero decirle que nuestro escritor, que está pendiente para nuestros escuchas, nuestros radioescuchas, nuestros luz escuchas y nuestros palabra escuchas, quiero darles una pista antes de que comencemos la entrevista. ¿Qué le parece? Bueno, claro, para todos aquellos que quieran ganarse este libro, tanto el de Orán Pamuk como Quebrantos de María Gabriela Rosas, tienen una opción, y es adivinar quién es el nombre de este escritor que, como ya les dije, llegó a una edad bastante avanzada, y en esa oportunidad, cuando llegó ya a esa edad avanzada, a partir de los 50 años empezó a perder la visión, todo se empezó a oscurecer. Oye, esa es una clave demasiada develadora, Luis, hay que tener cuidado con esa clave. Esa pista es verdaderamente un obsequio pues suyo, pero además este personaje, porque se ha convertido con el tiempo, con justa razón,
en un personaje propiamente dicho, porque también él forma parte de ese ser del personaje de su propia literatura. Tiene Además, una mitología, ¿verdad? Sí, tiene una mitología muy, muy fuerte que lo caracteriza, incluso así como para hablar de un hecho trágico o terrible, se usa la expresión dantesco, ¿verdad? En el caso de este escritor del Cono Sur, también ha logrado que cuando pasa algo extraordinario se use su apellido para definir esa situación extraordinaria. Pero no digamos más nada. Bueno, después seguimos diciendo otras cosas. Muy bien. En este sentido, entonces, quería yo entrevistar al hombre de 37 años que escribió este libro. En algún lugar de este libro, exactamente en la página número... Este es un libro publicado por la Universidad del Zulia, por Ediciones del Vicerrectorado Académico, en el año 2007. Es una de las mejores obras, yo creo, sí, podría decir la mejor, pero nunca se puede decir la mejor, ¿no? Es mi obra favorita de los 17 libros que ha publicado el maestro Carlos Ildemar Pérez. Y en esta obra él plantea algo muy interesante, que es esta estructura de un título teórico, un poema, un comentario del poema y después unos pies de página. ¿De dónde salió esa idea tan formalmente académica, pero a la vez tan irreverente a su contenido? Bueno, quiero decir que ya que estamos haciendo tanta referencia a la universidad y estamos en la emisora radial de nuestra Universidad del Zulia, que precisamente, Luis, ese libro fue pensado originalmente como un trabajo de ascenso para obtener el más alto escalafón que puede obtener un profesor en la universidad, que es el de titular. Indudablemente yo jugué un poco haciendo una suerte de poetización del llamado método científico, o de estos esquemas que se utilizan con mucho dominio de nuestros profesores y de nuestros investigadores para elaborar los libros. Entonces este libro juega con la idea de esa metodología científica que termina siendo un goce literario. Bueno, entonces hay un momento donde dice, a veces hay días que calzo 41, otros 42. Curioso, ¿verdad? ¿Le sigue sucediendo eso, poeta? Sí, siempre. Incluso me pasa con toda la ropa, incluso con la gente que conozco. A veces las personas tienen una actitud que me enamoran, y otras que me encantan, y otras que me distancian, como todo. Una mujer de la vida fácil dice tener 26, mañana rebaja 25. Ella dijo que la mía era bonita. ¡Qué bonita es! Habla español como una italiana, pero es griega de nacimiento. ¿Qué sé yo? Vivo en cualquier lugar como en cualquier lado. Ese modus vivendi ya forma parte de mi modus operandi. Se puede hablar de poesía sin hablar de poesía. Afirmar lo contrario sería iluso y absurdo y todavía ridículo. ¿Qué hará de nosotros el creciente silencio de nosotros? ¿Esa es una pregunta? Esa es la pregunta. ¿Es una pregunta? Bueno. ¿Qué hará de nosotros el creciente silencio de nosotros? Bueno, el creciente silencio siempre termina en una palabra, porque el que escribe está siempre sujeto, y el que inventa sus sentimientos a través de la palabra y los transmite con imaginación, en este caso con imaginación poética, siempre se encuentra con el silencio que otorga la palabra, pero es la palabra en estado de depuración, en estado, como diría Guillermo Sucre en La Máscara y la Transparencia, precisamente en ese estado transparente. En el poema que se llama Nuevo Intento de Análisis Crítico en cuanto a la negación estructural amorosa, vean la estructura de los poemas, ¿no? Dice el poema lo siguiente: no existen manos que estrechar, tampoco habrá saludos al amanecer, y mi cuerpo, y no yo, pide al omniprepotente por lo menos el zarpazo de un abrazo cualquiera. Bueno, es un poema bastante doloroso, es un poema de desprendimiento. Pero aquí hay algo interesante. Usted cuando comenta, dice, jamás pude haber escrito este poema a los 14 años. ¿Cree usted que ahora a los 52 lo podría escribir? Bueno, ojalá lo pueda escribir a los 80 años, ¿no? No se puede escribir algo que ya no está escrito. Es decir, que lo que está escrito está escrito,
y eso tiene una permanencia interior. Aquí hay otra frase que dice: hoy sufro por la falta de conciencia que tuve para sufrir. Sí, porque a lo mejor no se aprovechó la oportunidad respectiva para poder expresar ese sentimiento, Luis Peroso. ¿Cree usted entonces lo que decía aquí? Ahora que mi madre me vive abrazando, sufro más que antes. Y eso que tengo la misma edad en la que murió Rimbaud a las 10 de la mañana, el 10 de noviembre de 1891, en el Hospital de la Concepción de Marsella. Muchas veces, la biografía del poema requiere de la confesión del poeta como una desembocadura literal. Así es. Tiene eso, qué cosa tan estupenda, qué bien escrito está. Porque eso era a los 36, 37 años. Uno se toma ciertas libertades. Eso es lo hermoso, Luis Peroso y queridos radioescuchas, de la poesía, que nos descubre un secreto que tenemos guardado y que no tenemos conciencia de él, y que aflora y que sale permanentemente en la palabra que escribimos todos los días. Hay un poema entonces en este libro que a mí me causa muchísimo, con el que me gustaría cerrar esta entrevista. Dice lo siguiente: la poca felicidad venga a preguntar por mí, cuando la poca felicidad venga a preguntar por mí, jamás estaré a su alcance. Seré buscado en vano, no estaré ni adentro ni afuera de nuestro implacable y maracucho sistema solar. Ya volvemos con nuestro programa Gente de Palabra. Síguenos por la www.radio.luz.edu.ve. Luz Radio 102.9, siempre más. Carlos Ildemar Pérez y Luis Peroso Cervantes en Gente de Palabra. La voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la razón. Seguimos en nuestro programa Gente de Palabra, el programa del poeta Carlos Ildemar Pérez, en compañía de su discípulo, el poeta Luis Peroso Cervantes. Les quiero recordar nuestras redes sociales, que son @Gente de Palabras en Twitter, Instagram, Gente de Palabra, y en el Facebook, Gente de Palabra. Es nuestro fanpage en Facebook. También pueden escribirle al número del poeta Carlos Ildemar Pérez, el 0414-624-9294. Y al número del poeta Luis Peroso Cervantes, 0414-060-4028. Todo esto que les estoy diciendo es para que respondan la pregunta de quién es este autor del sur. Tú voy a decir el país, es de Argentina. Es un argentino. Imagínese, Luis. Y además este argentino era un hombre excepcional, un gran escritor. Tanto así que aprendió a hablar alemán en un tren con un diccionario. Bueno, dicen también que en una habitación, él mismo, ¿no? Pero vamos Luis, a esta sección por la cual yo tengo una especial predilección de nuestro programa Gente de Palabra, como es la sección La Voz de la Imaginación. Donde los niños y las niñas tienen la razón. Así es, totalmente. Quisiera, Luis, leerles antes de pasar a leer lo que la gente, los radioescuchas nos han escrito a propósito de El Principito que leímos en el anterior programa. Verdaderamente unos comentarios muy hermosos que desde aquí les agradecemos de todo corazón. Quiero leerles un texto muy breve de quiénes son los niños lectores y las niñas lectoras. Cómo son los niños cuando leen literatura, cuando leen poesía, cuando tienen ese hábito maravilloso de relacionarse con el mundo a través de las palabras. Este texto lo escribí para un libro para niños que publiqué hace ya unos cuantos años atrás, titulado Versos en compañía de Pío y Pía, y dice así: cuando un niño o una niña leen, es más feliz la felicidad. Las niñas y los niños lectores conversan de tú a tú con la imaginación. Cuando el niño y la niña están leyendo, vuelan porque son pájaros. La libertad más verdadera pertenece a aquellos niños y niñas que leen muchísimo.
Para las niñas y niños lectores, las palabras son seres de corazón vivo. Las niñas y niños lectores son sabios en el arte del ábrete sésamo y el abracadabra pata de cabra. Un niño lector nunca se aburre porque los libros jamás son aburridos. Sin niñas y niños lectores, la poesía no sería de verdad poesía. Con niñas y niños leyendo, la vida es siempre un arco iris. Las niñas y los niños que poseen el hábito de la lectura serán siempre sabios y mejores personas cada día. Tenemos a la primera ganadora del libro ya de Orán Pamuk, se llama Luisana Boscán y nos dio su número de cédula, es bastante joven, tiene una cédula de 23 millones. Bueno, es que los jóvenes están en contacto permanente con la creación literaria y con nuestro programa Gente de Palabra, Luis. Vamos a leer, Luis, algunos comentarios hermosos que nos enviaron de lo que dijimos en el programa anterior sobre el Principito. Invitamos a las personas en nuestro programa anterior a que compartieran con nosotros las inquietudes de por qué debíamos leer el Principito. La primera de estos comentarios la hizo otra chica bastante joven, que es Pamela Brigitte Brent. Muy bien, y ella dice, una de las tantas razones porque nos hace evocar el niño que llevamos dentro, ilustra nuestra imaginación y porque en ese mundo albergan grandes realidades. Ahora escuchemos lo que nos dijo Eloy López. Eloy López, que es un joven escritor, se inspiró bastante y nos dejó un larguísimo comentario que invitamos a que ustedes lean completo. Y en este espacio entonces leeré yo un pequeño fragmento. Sociales. En nuestra página de Facebook se encuentra todo este contenido. Dice, porque es un ensayo sobre la soledad del hombre y su eterna incansable búsqueda por descubrir la vida del otro y tener un lugar en ella. La búsqueda milenaria de la verdadera amistad. Y por último, tenemos a María Andreina Urbaneja. Ella nos dice, porque cada vez que lo lees obtienes un nuevo mensaje. Es un libro muy poderoso e ideal para ser leído por primera vez y por 100 veces más. Estamos todos de acuerdo de que este libro debe de ser leído una y tantas veces. Yo quisiera el día de hoy en nuestro programa, nuestro tercer programa, por cierto, Luis, a la tercera va la vencida. O continuamos, ¿no? Continuamos, muy bien. Quisiera que tocáramos el tema de los cuentos de hadas. Hay un libro maravillosísimo, qué estructura tan terrible, tan chiquitica. Neologicísimo. Lo cierto, hay un libro maravilloso de Gianni Rodari que habla sobre eso, ¿no? Y que deberíamos invitar a leer, que se llama La gramática de la fantasía. Sí, señor. Él dice allí en el prólogo, Luis, precisamente al final del prólogo, de la presentación que él hace para esa obra, él dice, no se trata de que todos sean poetas, sino de que seamos menos esclavos. Y creo que eso es uno de los grandes aportes de la literatura para niños y en particular de la poesía. A nosotros nos están escuchando muchos jóvenes, nos están escuchando gente adulta y pues ellos tienen sobrinos, tienen hijos, bueno, algunos hasta nietos, aquellas personas que nos están escuchando. Y aquí hay orientaciones para el niño, para que disfrute, pero también para los adultos, para que a su vez sirvan de orientadores, para que los niños se acerquen a la lectura y especialmente a la gran lectura que es la literatura. La mayoría de esos cuentos que nosotros llamamos cuentos de hadas son realmente cuentos populares de las culturas nórdicas, de las culturas germanas, de diferentes culturas europeas. Yo creo que podríamos también invitar a nuestros niños a leer la literatura infantil que crean los escritores de nuestras regiones. Así es. Y que, por ejemplo, aquel maravilloso cuento del maestro Miguel Ángel Usayú no era vaca ni era caballo. Traducido a más de 20 idiomas. Publicado por Ecarén, ¿no? Por Ecarén, sí, pero más de 20 idiomas y además con una sorprendente capacidad imaginativa. Pero además otra cosa, Luis. Lo cierto es que déjame terminar un momentico aquí la idea esta, porque los cuentos de hadas están llenos de una serie pertenecen a un mundo cerrado, tienen una visión medieval, ¿no?
Y bueno, usted lo ve en castillos, en magos, y entonces el niño nuestro requiere de esa presencia, pero también de una presencia más poderosa, que por ejemplo, como el cuento que usted acaba de nombrar del maestro Miguel Ángel Gusayú, es importante que lo tenga, porque hay muchos antivalores expresos allí, la picardía, la perversidad, el terror. Además, son ajenos a nuestra realidad circundante. Un niño de la Europa Central se consigue castillos o restos de arqueología de ese tipo a su alrededor, y bueno, y lo asocia al príncipe, al rey feudal, al duque. En cambio, nosotros quisiéramos encontrarnos a un pastor, un niño nuestro puede acercarse a encontrarse un pastor de ovejas, como era el niño protagonista del cuento del maestro Miguel Ángel Gusayú. Sí, pero fíjese, Luis, además, un ejemplo de un cuento de hadas, que tiene el recurso mágico y que terminan siempre en una suerte de fábula, porque terminan con una moraleja: el gato con bota. Este jovencito que hereda de su padre, lo único que hereda es un gato, y el gato resulta que es un gato mágico, y que además ese gato logra embarcarse en una aventura que consiste en engañar, en asaltar a un hombre primero para quitarle la ropa, y luego en engañar al rey haciendo pasar a su amo como príncipe, el marqués de Calabaz. El marqués de Calabaz, muy bien. Y entonces logra casar a su amo con la princesa, e inmediatamente lo conecta a la nobleza, es decir, a la riqueza. Esos son antivalores que a través de la picardía, a través del engaño, ¿verdad? A través de esa actitud siempre perversa, logra pues ubicarse y enriquecerse y ser exitoso. Eso es un antivalor. Por eso digo que los cuentos de hadas hay que revisarlos, hay que estar pendientes de ellos. O hay que ver la cantidad de machismo que se encuentra en las estructuras de los finales felices de las princesas. La forma en la cual la princesa necesita al príncipe para poderse definir como mujer, como princesa. Y luego lograr la felicidad. Y la felicidad sin el príncipe azul no existe. Exactamente. Entonces, me parece a mí que esos cuentos de hadas hay que manejarlos con mucho cuidado. Porque El Principito, precisamente, y El Principito es una obra que no podemos dejar de mencionar prácticamente nunca en esta sección de La Voz de la Imaginación, porque él va a romper con esos estereotipos medievalistas. Por eso también un autor norteamericano muy querido por mí es Roald Dahl, por ejemplo. Sí, ¿cuáles son las historias de Roald Dahl? Charlie, la fábrica de chocolates, donde se atacan estos antivalores de la envidia. También tiene la obra de los versos perversos, ¿no? Tiene una parodia de estos cuentos de hadas que nosotros llamamos, que se llama cuentos en versos para niños perversos. Muy bien. Donde hace parodia, como usted bien lo dice, de estos cuentos de hadas, entre comillas, maravillosos, románticos, que en el fondo tienen mucha de monstruosidad. Es divertidísimo cómo transforma, ¿no? Desde la visión de los osos, el cuento de Ricitos de Oro, ¿no? Los osos se sintieron verdaderamente violado su intimidad. La mujer entró, se comió la comida, movió todo. Pero además de eso, él está respondiendo también a un imaginario cultural propio de la adolescencia y de la infancia norteamericana, que está también muy contaminada y muy bombardeada por los medios de comunicación masiva. Creemos entonces que los padres, antes de ir a las librerías y comprar estas grandes colecciones de cuentos de hadas y entregarle hasta sin saber a sus hijos todas estas herramientas que crean antivalores. Yo les recomiendo y les recomendamos desde Gente de Palabra que busquen autores venezolanos como Aquiles Nazoa, como Miguel Ángel Gusayú, el que usted nombró hace un momento, como Orlando Araujo, como el querido Armando José Sequera. Es decir, literatura venezolana, latinoamericana, sin chauvinismo, pero que realmente le deja a nuestros niños un sentido raigal, un sentido de quién es Miguel Vicente Patacaliente. De Orlando Araujo. Y ese es una historia de aventura maravillosa, que cualquiera de nuestros niños en cualquier edad le gustaría leer e imitar la aventura de Miguel Vicente Patacaliente. Tanto para niñas como para niños. Luis Peroso, o sea, aquí no hay distingo de sexos. Entonces les recomendamos estos libros y pensemos mejor los libros que les damos a leer a nuestros niños. El poema del oyente,
Taller Literario Radiofónico. Bueno, en el poema del oyente, como les hemos dicho, es un proceso de trabajo. Queremos invitarlos a que envíen sus textos a nuestros correos electrónicos, que son carlosip@gmail.com o luisperoso13 en números @gmail.com. Ahí pueden enviarnos sus poemas para que nosotros comencemos a trabajar en crearle estrategias, en darles consejos y en desarrollar nuestra dinámica del taller literario. Muy bien, porque precisamente en esta sección que tiene que ver con la creación del poema, cómo aparece, entonces estamos pendientes con esto. Vamos a hablar sobre la página en blanco, sobre los signos de puntuación en la elaboración del poema, sobre el estilo, sobre el adjetivo, sobre los adverbios, sobre el uso de la palabra, sobre el poder imaginativo del poema y sobre lo que el poema nos permite a nosotros de espacio para la creación. Bueno, entonces vamos a nuestra última sección. Propuestas del Maracaibeño. Estamos de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra con nuestra última sección del día de hoy, Luis Peroso, el Maracaibeño. Este maracaibeño está bastante inflado, digo yo, con bastante carne y bastante contenido, porque tenemos muchos eventos esta semana. Resulta que el próximo sábado se celebra los 400 años del nacimiento de la muerte, los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Así es. Y por supuesto, le voy a decir algo, en España, específicamente en Madrid, toda la próxima semana, de lunes a domingo, en la alcaldía, en el ayuntamiento de la ciudad de Madrid, se coloca un atril y sobre ese atril se coloca, valga la redundancia, el libro El Quijote, y por allí pasa gente del pueblo, deportistas, artistas, políticos, leyendo continuamente las páginas y la página del Quijote. Les prometemos a nuestros radioescuchas que para el próximo viernes nosotros vamos a hablar del Quijote. ¿Qué le parece, Luis? Tenemos que hacerlo, claro. Muy que bien. Sí. Pero antes tenemos entonces una serie de actividades de las cuales queremos hablar, claro, en estas propuestas del Maracaibeño. Así es, en el Maracaibeño queremos invitarlos para el próximo jueves 21 y viernes 22 al Teatro Baral, porque allí vamos a estar celebrando, en el marco de estas fechas extraordinarias del Día del Libro, del Día del Idioma, vamos a estar celebrando el 20º aniversario de la creación de la Cátedra Libre Poesía, que tuve el honor de crear en 1996 con el maestro ya desaparecido Enrique Arenas, a quien le vamos a rendir un sentido homenaje, Luis Peroso, el jueves, y también quiero invitarlos para que participen de mi taller de poesía que lleva por nombre Los Heredarios, y se va a dictar el jueves de 9 a 12 y continuándolo el viernes de 9 a 12. Vamos a hacer todo esto en el Teatro Baral de 9 a 12. Es completamente gratis. Yo lo voy a estar dictando allí y voy a recibir personas a partir de los 9 años en adelante. Allí voy a tener gente adulta, gente adolescente, niños, todos queriendo ser gente de palabra, gente poeta. Y por la tarde del día jueves, de 3 a 5, vamos a tener un foro conversatorio en homenaje a la vida y obra del profesor y maestro Enrique Arenas, donde vamos a tener, voy a nombrar rápidamente a la profesora Lilia Boscán de Lombardi, Ángel Lombardi, Alexis Fernández, José Pedro Álvarez, Jesús Ángel Parra, Miguel Ángel Campos, la profesora Ileana Morales, que también es poeta, y muchas otras personas más hablando sobre la vida y la obra de este insigne hombre de las letras, que trabajó por más de 38 años en la Escuela de Letras y brindó muchos conocimientos tanto dentro como fuera de nuestra Universidad del Zulia. También hay diferentes actividades en otros centros de arte de la ciudad. Por ejemplo, el Centro Bellas Artes va a estar invitando 21, 22 y 23 a una serie de talleres de cómo hacer libros. Aquellas personas que quieran eso es en las mañanas solamente. Pueden ingresar en nuestras redes sociales, donde hemos compartido toda esta información. Les recuerdo nuestras redes sociales, que son @Gente de Palabras en Twitter, en Instagram Gente de Palabra y en Facebook nuestro fanpage Gente de Palabra. Además,
el personaje, el escritor nuestro. Aquí ya antes que lo diga, resulta... No lo voy a decir. Acaba de llegar alguien. Pero lo voy a decir rápidamente. Dice, él prefería ser lector que ser escritor. Bueno, se trata nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges, y ha acertado también la señora Mariana Fulcado, wow, que nos está escuchando en este momento. Creo que este es el nombre de una maravillosa profesora de la Escuela de Idiomas. Sí, del Departamento de Idiomas de la Facultad de Humanidades y Educación, que gentilmente nos escucha a nuestra gente de palabra. Bueno, ella ha sido entonces la ganadora del libro Quebrantos de Gabriela Rosas, y nuestra amiga Luisana Boscán es la ganadora del libro de Orhan Pamuk, La Vida Nueva. Estos dos libros vamos a dejarlos aquí en la recepción de Luz Radio para que ustedes tengan la oportunidad de retirarlos en esta semana. Muy bien, Luis, estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que es importante que repitamos nuestras redes sociales y teléfonos para que se sigan comunicando con nosotros. Formalmente comenzamos la sección del taller literario radial la semana que viene. Recuerden entonces que pueden contactar y tener toda nuestra información a través de nuestras redes sociales, que es @gentedepalabras en Twitter, en Instagram, Gente de Palabra, y en Facebook nuestro fanpage Gente de Palabra. También el número telefónico de mi maestro, el poeta Carlos Mar Pérez, que es 0414-624-9294, y el de Luis Peroso, 0414-060-4028. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora el profesor Jesús Urbina. En la producción general de Luz Radio, Moraima Gutiérrez. Como operador tenemos a nuestro amigo Franklin Palmar. Gente de Palabra. Gente de Palabra. Gente de Palabra, conducido por el poeta Carlos Ildemar Pérez. El número de locución, 42.455. En compañía de su discípulo Luis Peroso Cervantes. Sea feliz. Lea poesía. Luz Radio.